Bueno, ante todo, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 16 de Romanos para finalizar esta carta que hemos venido viendo hace unos meses. Y vamos a iniciar en oración para poder empezar. Amado Padre, bendito Señor, gracias por permitirnos, Señor, este tiempo de reflexión. Te agradecemos por toda esta enseñanza, Señor, y por haber podido terminar este hermoso libro de Romanos con este capítulo 16. Te pido en este momento, Padre mío, que seas nuestra guía y sobre todo que, que pongas en nuestro corazón el deseo de prestarte atención en las cosas que nos dicen tu palabra para nuestra vida. Padre mío, te pido que nos ayudes a comprender y a ser verdaderos con nosotros mismos, a poder ser auténticos en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, cuando estamos frente a ti, Señor, cuando nos relacionamos contigo. Te pido que nos ayudes a hacer esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con la carta a los romanos en el capítulo 16. Ustedes saben que todas las cartas de Pablo, y bueno, todas las cartas en realidad, empiezan con los saludos y al final se hace como la despedida, ¿no? Y de ese capítulo 16 vamos a ver que Pablo va a saludar a algunas personas a las que está mandando la carta, porque esta carta a los romanos es enviada, ahorita lo vamos a ver, por una hermana hermana, me refiero a una hermana de la iglesia que se llama Febe. Esta persona estaba yendo hacia Roma y Pablo le entrega la carta a esta persona, que es una mujer de Dios, una persona que se llama Febe, para llevarla. Y Pablo envía la carta y va a mandar saludos a las personas que ha conocido durante estos viajes que él ha tenido y ahora están en Roma. Y también tenemos que decir que hay gente que está con él cuando él está escribiendo la carta, no solamente el escribano, que es Tercio, el que escribe la carta. Pablo dicta la carta, él le escribe, y sino que también van a haber otros miembros de la iglesia de Corinto, porque es la zona de donde él está escribiendo, ¿no? Esta carta. Y todo lo que estoy diciendo lo vamos a ver en el transcurso de lo que vamos a aprender ahora. Entonces, capítulo 16 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, es la persona que les estoy comentando, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con esta persona que es Febe. Y acá, como les explicaba, es la persona que lleva la carta, pero le da un título como especial, ¿no? Y es este título de diaconisa. Y vamos a ver ahorita qué significa esa palabra. Ya en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, es la primera vez em, es la primera vez que se escogen diáconos, ¿sí? Ya lo vimos antes, en Hechos capítulo 6, se escogen, dice, se eligieron a 7 varones, ¿sí? Y esto fue por primera vez para ayudar sobre todo con la repartición de los alimentos, organizar a las personas y trabajar con la gente de la iglesia
para dejar un poco que los líderes y los ancianos, en este caso los apóstoles y las personas que estaban enfocadas en el ministerio de llevar estas buenas nuevas, ¿no? De predicar el Evangelio de Jesucristo, se centren en esto específicamente y sobre todo en eso, ¿no? En la enseñanza y la oración. Entonces ellos necesitaban otras personas que les pudieran ayudar y es la primera vez que se escoge a los diáconos. Después vamos a ver que se vuelve a hablar de los diáconos en Primera de Timoteo capítulo 3 y vamos a ir ahí porque es muy importante que veamos esto, ¿sí? Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8. Se van a dar cuenta que hay requisitos de los diáconos, ¿sí? Y vamos a ver qué dice acá. Para comenzar, la palabra griego diácono significa servidor, ¿sí? Y este servidor puede ser él o ella en la iglesia. Dice, requisitos de los diáconos. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, de ganancias, no codiciosos ni de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, quiere decir que tenían que tener una vida modelo, ¿sí? Personas que sean intachables. Versículo 11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Sí? Entonces hay diáconos y diaconisas también, ¿no? Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Por qué dice? Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Quiere decir confianza, eso quiere decir que ellos pueden profesar la fe de Jesucristo, hablar sobre Jesucristo y su vida va a demostrar que, que, que realmente lo que ellos están diciendo es verdad, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con este tipo de servidor y lo que dice acá como diaconisa, ¿no? Entonces, vemos cómo estos hombres y mujeres con estas características pueden ayudar a la iglesia local. Y bueno, algunas personas en algunos contextos un poco más feministas, digo yo, algunas personas utilizan a Febe en este caso para argumentar que las mujeres puedan ser pastoras, pero bueno, al final esto no es bíblico. No lo dice en ninguna parte de la Biblia. Sí pueden enseñar a otras mujeres, ayudar en la iglesia, y eso está perfecto, no decimos que no. Pero una mujer no está llamada a ser el líder principal de una iglesia o a enseñar como una pastora de una institución religiosa. Y bueno, está así, lo dice la Biblia, y, y no tiene nada que ver con el machismo, ninguna otra tipo de ideología, ¿sí? Solamente que en la Biblia no lo dice y no nos los vamos a inventar, ¿sí? Entonces, bueno, estas em, características que dice que debe tener una mujer líder en la iglesia son estas que están explícitas en la Biblia. Y esta, o sea, una mujer puede ser un líder en la iglesia dentro de las mujeres de la iglesia, dentro de la iglesia en sí mismo, pero no puede ser la que dirige toda la iglesia. No, no está en ninguna parte, ¿no? Y eso no lo enseña la Biblia en realidad, ¿sí? Em, y esto es importante que lo entendamos y que quede claro porque van a darse cuenta de que hay muchos hombres y mujeres que ayudan en el ministerio y a la iglesia de acuerdo a la capacidad que Dios les ha dado, ¿no? A cada uno
Y en esta lista que vamos a ver a continuación, Pablo menciona y reconoce, ¿no? Algunos nombres de personas increíbles, ¿no? Que de repente, de no ser por ellas, probablemente Pablo no hubiera podido hacer am, todo esto, ¿no? Y pienso que hoy en día entre nosotros, los cristianos, eh, tenemos que también ayudarnos entre los miembros de la iglesia para fortalecernos, para poder llegar a esta, como decimos, gran comisión, ¿no? Que es llevar el evangelio hasta el último lugar de la tierra. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice. Versículo 3 dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Sí? Saludad también a la iglesia de su casa. Entonces, acá vemos em, cómo, ¿no? Pablo saluda a Priscila y Aquila, esta pareja cristiana. Hablamos de ellos en varias partes de la Biblia. Hasta donde hemos visto ahorita, los hemos mencionado en Hechos capítulo 18, que dijimos que en su primer encuentro en Corinto, ¿no? Porque ellos están en esta zona que se llama Acaya, para que más o menos puedan ubicarse. Esta zona Acaya es donde Pablo, es una provincia romana, donde Pablo estuvo en su segundo viaje misionero. Lo- esa provincia van ustedes a ver que la menciona en Hechos capítulo 16 y 17, si quieren volverlo a ver. Y esta zona tiene lugares importantes donde estuvo Pablo, que son Corinto, Atenas y Cencrea, ¿sí? Entonces, por eso dice que Febe, ¿no? Es la diaconisa de la iglesia de Cencrea, o sea, están en esta zona de Corinto, ¿sí? Cerca a Grecia, en Grecia, cerca a Atenas, ¿no? Esta parte de ahí. Entonces, dice, ah, eh, y bueno, ellos se conocieron su primer encuentro fue en Corinto, trabajaron juntos porque tenían el mismo oficio, ¿sí? Y salieron de Roma, esta pareja salió de Roma, ¿por qué? Porque hubo un edicto de Claudio, eso lo vimos cuando presentamos la carta a los romanos, que el edicto que da Claudio para que salgan de Roma, ¿sí? Es más o menos en la muerte en el año 49 después de Cristo, ¿sí? Entonces, ese año es que Claudio, el gobernador romano Claudio, expulsó a los judíos de Roma. Y es por eso esta pareja sale de Roma hacia Grecia, ¿no? Hacia ese lugar donde se encuentra con Pablo en Corinto. Pero ellos formaron con Pablo, fundaron iglesias, ayudaban en el discipulado, explicando también algunas verdades del Evangelio. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando llega Apolo, que es otro predicador en Hechos 18 también, y ellos le explican, ¿no? Cómo es el Evangelio de Jesucristo. También es cierto que ellos ayudaron muchísimo en, en lo que era compartir la palabra de Dios, porque tenían una iglesia en su casa y no solamente en un lugar establecido, sino que donde ellos iban y se establecían y vivían, tenían una iglesia. Así es que podemos ver, por ejemplo, que cuando vivieron en Corinto, ellos tenían una iglesia ahí.
cuando vivieron en Efeso también tenían una iglesia en su casa, ¿sí? Eso lo pueden ver también en 1 Corintios 16, 19, que no lo vamos a leer ahora por cuestión de tiempo, pero que lo pueden buscar, pausan el video y lo buscan, 1 Corintios 16, 19. Y bueno, seguramente ya para este tiempo ellos están retornando a Roma y ahora tienen una nueva iglesia en su casa allá en Roma, porque acá claramente dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, ¿sí? Entonces, él ya sabía que ellos siempre iban en su casa a abrir una iglesia, como ya estaban en Roma, porque después del exilio que fue en el tiempo de Claudio, este emperador romano, a la muerte de Claudio, que más o menos es en el año 54 después de Cristo, los judíos que fueron exiliados pudieron volver a Roma, ¿no? Y muchos de estos colaboradores eh, de Pablo, él los había conocido así, ¿no? En el exilio. Judíos, obviamente, exiliados, porque a los que hizo salir fueron a los judíos. Entonces, vamos a ver, ellos nos enseñan, Priscila y Aquila, cómo el amor, ¿no? Y la disposición de trabajar para el Señor sin fijarte realmente en los obstáculos de pertenecer a una iglesia con una estructura, ¿no? Con algo que esté armado ya, sino que Pablo y esta pareja dejan muy en claro que la formación de una iglesia es en primer lugar dada por las personas que están en Cristo, no es un edificio y lo podemos ver claramente acá, ¿no? Y ellos podían ver también eh, el Espíritu Santo, ¿no? En la vida de cada creyente de esta iglesia, que en algún momento, así como lo que estamos viendo que Pablo le dice a estas personas gracias, ¿no? Porque esas personas han servido y todos estamos llamados y todos tenemos un potencial, somos un potencial servidor de Dios, ¿sí? Él se puede servir de nosotros am, para poder llegar a otras personas, ¿no? Pero para su gloria, para la gloria de Dios. Si obviamente tenemos la disposición y si el creyente responde con humildad a ese llamado, ¿no? Como lo han hecho estas personas aquí. Luego tenemos versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa, ¿sí? Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Este epéneto es el primer fruto de Acaya, como dijimos, esta zona Acaya es una provincia de Roma, Corinto, que es la capital, Atenas, que es el puerto, y Cencrea, ¿no? Que esto fue en los viajes en el segundo viaje misionero de Pablo, em, donde forma estas iglesias en Acaya, y dice que esta persona, Epéneto, que es el primer convertido, el primer fruto de Acaya para Cristo, ¿sí? Él también ha regresado a Roma, está allá. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, perdón, mis parientes y compañeros de prisiones, dice. Acá podemos ver cómo es interesante, ¿no? Que menciona aquí Pablo a sus parientes. Dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, es interesante cómo acá Pablo
tiene, eh, cuando perseguía a los cristianos para matarlos, ya había familiares de él que creían en Cristo, imagínense. Por eso, para las personas que tenemos familiares no creyentes, oremos por ellos, nunca dejemos de orar por ellos, porque nunca es tarde para que Cristo pueda convertir un corazón endurecido. Nuestros familiares tienen hasta el último momento de sus vidas para poder decidir eso. Y si al menos nosotros hemos tenido el valor de hablar del Evangelio, de poder conversar un poco con ellos, aunque sea que lo entiendan con con su razonamiento, para que después ellos puedan decidir en su corazón, es suficiente, porque ese corazón va a estar abierto cuando Dios lo vea dispuesto, ¿sí? Eh, y bueno, vamos a ver, dice, ah, y que también fueron antes de mí en Cristo. Dice, saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. ¿Sí? Hasta aquí vemos varios nombres que no se vuelven a mencionar, pero ya sabemos que Pablo no está solo, ¿no? Que hay un montón de gente que está detrás de todas estas cosas que él ha podido hacer, ¿no? De todas las cosas, él no es no es como un llanero solitario, ¿no? No, tiene muchísima gente que lo ayuda, que lo sostiene, incluso que le ha dado reposo en su casa. Tiene mucha gente que ha estado con él en la cárcel, que lo ha seguido hasta donde se ha podido, que prácticamente han arriesgado sus vidas por él también, y les está dando aquí las gracias, ¿sí? Y en esta lista, como pueden ver, hay algunos nombres que él no, o sea, los pone ahí, pero no los volvemos a ver mencionados en otras cartas, ¿no? Tenemos acá aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Cuando decimos a los de la casa de Aristóbulo, no lo señala directamente a este Aristóbulo, ¿sí? Lo mismo pasa con Narciso, se van a dar cuenta. Dice, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. A este Narciso y Aristóbulo no los menciona él directamente, probablemente porque a los de la casa de estas personas se refiere probablemente a esclavos o gente que está al servicio de estas personas en esa área, ¿no? Y entonces pueden ver cómo esta iglesia no solamente está compuesta de gente importante, como esta señora que lleva la carta, que al parecer eh, también tenía dinero y ha podido sostener eh, a la iglesia de alguna forma, Febe, ¿no? Sino que también estaba formado por otras personas, por hombres, por mujeres, por esclavos, por gente libre, porque para Dios no hay un estatus, ¿sí? Todos somos iguales delante de Él. Eh, y por eso podemos ver acá cómo es que ellos saluda también a estas personas, ¿no? Dice, eh, versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad, acá probablemente esta Trifena y Trifosas deben ser, se dice, hermanas o mujeres que trabajan juntas, ¿no? Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, ¿sí? Acá le dice que es como su madre, probablemente porque le ha ayudado tanto que se ha vuelto como una figura para él un tanto maternal, ¿no? Y esto podemos ver a Rufo en otro evangelio mencionado. No sabemos si es el mismo Rufo, algunas personas piensan que sí. En Marcos capítulo 15 21 nos hace
ver que probablemente este Rufo es el hijo de Simón de Cirene, ¿sí? Aunque, bueno, ya les digo que no estamos completamente seguros, ¿sí? Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, ¿no? Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. A todos los santos ya sabemos que los santos no es que no se refiere a los santos que nosotros conocemos en el contexto católico, ¿no? Que están como, como, como santificados por la iglesia local o algo, no. Sino santo se refiere a las personas que han recibido a Cristo y por esa haber abierto su corazón al Señor, son limpios de los pecados y son salvos, ¿no? Los verdaderos cristianos salvados están limpios de todos, estamos limpios de todos los pecados que hemos hecho y los que vamos a hacer. Y ahora solamente mm, tratamos de cumplir, obedecer y hacer todo para el Señor por amor, no porque tenemos que ganar algo, ¿sí? Entonces, esta palabra santos significa eso, ¿no? O sea, a todas las personas que han recibido el Espíritu Santo de esas iglesias. Por eso dice, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo, ¿sí? Yo quiero hacer acá un paréntesis porque eh, cuando estaba analizando esto, em, y viendo cómo es que estas personas, ¿no? que Pablo conoció en el exilio, eh, porque ahora que estas personas ya han regresado a Roma, ¿no? En algún momento, en el momento en que salieron, fueron extranjeros. Bueno, y yo me fijo en esto porque yo en este momento soy un extranjero en esta tierra, ¿no? En este lugar donde estoy viviendo ahora. No estoy viviendo en mi país. Entonces, las personas que hemos podido tener esa experiencia de estar en el extranjero, puedes tener esta visión de que de alguna forma eres un inmigrante y de alguna forma u otra eres vulnerable, ¿no? Y es probable que en esta búsqueda de fortaleza, de acompañamiento en su viaje, esas personas, para poder establecerse en otras zonas, ah, el corazón haya estado dispuesto, ¿no? Para sembrar de repente esa semilla de la fe y abierto a- al amor que de repente los cristianos de ese tiempo estaban dispuestos a darles en un mundo que de repente te cierra las puertas, ¿no? Y creo que, bueno, pues solo puedes entender eso cuando eres un extranjero. Entonces, esta, 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 este contexto, ¿no? En el que Pablo conoce a esta gente, en este contexto de alguna forma em, especial, ¿no? En este contexto de alguna forma de vulnerabilidad, no solamente cuando eres extranjero, sino cuando tienes problemas. Es el momento como el momento donde tu corazón está más abierto y dispuesto a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y los que somos cristianos debemos poder darnos cuenta cuándo es ese momento eh, de poder brindar esa palabra, esta, el poder explicar el evangelio en ese momento, porque cuando uno está en este estado de vulnerabilidad, puede, de al- puede ser que nuestra soberbia esté por debajo de lo que nos van a decir, ¿sí? Y entonces, de alguna forma pueda tocar un poco más nuestro corazón y hacer estas cosas increíbles que ha hecho con estas personas
que pudieron escuchar el mensaje de Pablo y que estuvieron dispuestos, probablemente gracias a esto, ¿no? A que Claudio los expulsó de Roma a un montón de judíos y pudieron ser ellos esta primera iglesia que se pudo formar, ¿no? Entonces, a veces nosotros pensamos que las cosas que pasan a nivel internacional, en el mundo, son cosas malas y que de repente es algo que nosotros no podemos manejar de alguna forma, no podemos controlar, ¿no? Pero ustedes tienen que saber que todo está bajo control de Dios y Él tiene su mano poderosa, Él sabe lo que hace y Él va a utilizar todo para que nosotros podamos estar dispuestos a compartir la palabra de Dios y esta gente que de repente está sufriendo en este momento puede estar abierta a escuchar, ¿sí? Entonces, nada, solo quería decir eso para, para continuar. Vamos a ver el versículo 17, ¿sí? Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, ¿sí? Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, o sea, palabras aduladoras, ¿sí? Engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, dice, no se fijen en los que trabajan, eh, dice, no se fijen, dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. O sea, no, si él dice, fíjense en los que causan divisiones, ¿sí? Entonces, ¿en quiénes no se fijen? ¿En quiénes no deben estar fijándose si hace, si no hace? En estas personas, ¿no? En estas personas que trabajan para el Señor adecuadamente, ¿sí? Pienso que en este caso, a toda la lista de estas personas que están nombrando los pone como ejemplo de vida, ¿no? Porque ellos han demostrado con sus acciones y a través de las pruebas que Dios ha puesto sobre estas personas cómo debe ser un verdadero creyente. Y bueno, es allí en las acciones donde uno puede verdaderamente ser un testigo de Cristo, ¿no? En el real sentido de la palabra. Cuando uno da frutos que demuestran que el Espíritu de Dios vive en ellos. Y en este caso, separando, ¿no? A las personas que no edifican a la comunidad, en este caso a la iglesia, dice, os apartéis de ellos, porque su corazón es para con ellos mismos, ¿no? Porque dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, ¿sí? O sea, para satisfacer sus propias necesidades humanas, ¿no? En ese caso, sus propios vientres se refiere como a todo lo que tenga que ver con estas necesidades humanas, al comer, ¿no? A todas las necesidades humanas. Dice, con palabras, con suaves palabras y lisonjas, ¿no? Con palabras bonitas, ¿no? Con promesas que engañan a quién, dice, engañan los corazones de los ingenuos, ¿sí? Entonces, esa palabra ingenuo es alguien que ignora algo, ¿no? Que no conoce algo. En este caso, para no ser ingenuo, debemos conocer la palabra de Dios para no ser engañados, ¿no? A mí me parece algo increíble como Pablo, después de 2000 años, haya dicho esto en las primeras iglesias y sigamos teniendo este tipo de, de problemas dentro de la iglesia, ¿no? A 2000 años después es aplicable a nuestro contexto religioso. Eh, como iglesia, no quiero mencionar denominaciones, pero es verdad, ¿no? E incluso en iglesias aparentemente bíblicas puede pasar esto. Por eso es que yo les recomiendo que si van a buscar una iglesia para congregarse, uno de los puntos clave es que enseñen la Biblia.
o sea, que le estudien. Y bueno, y si le estudian, tienen que obedecerla, o sea, ponerla en práctica, ¿no? Y si en tu iglesia no hacen eso, o sea, solamente son prédicas de, no sé, a veces yo digo como de autoayuda o psicológicas, puedes tú agarrar la Biblia y hacer, decir un montón de cosas y no realmente estudiarla, es una señal de alerta, ¿sí? Y no seamos ingenuos, porque el ingenuo, mm, esas iglesias que hacen esto, ¿sí? Am, intentan que nosotros sigamos siendo ignorantes de esa palabra de Dios, que solamente nos dejemos llevar por nuestras emociones, ¿no? Como esas iglesias de la prosperidad, por ejemplo, ya vamos a decirlo así con nombre, ¿no? En la que tú, eh, todo es emoción, todo es... eh, eh, yo te doy algo y tú me tienes que dar algo, ¿no? Yo te voy a dar dinero y Dios me tiene que bendecir, ¿no? Eso, ¿no? ¿Por qué? Porque y eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque el ingenuo nunca va a dejar de serlo, ¿no? Y es fácil de manipular, es fácil de engañar. Entonces, si estas iglesias no enseñan realmente lo que dice la Biblia, o no enseñan la Biblia, no la estudian, ustedes van a quedar ignorantes y siempre van a poder engañarlos o decirles cualquier cosa que no esté en la Biblia y ustedes creerlo, ¿sí? Y ya ha pasado durante mucho tiempo, tanto en la Iglesia Católica como ahora en la Iglesia Evangélica con estas denominaciones que hacen esto, ¿no? Entonces, yo quiero, en este caso sí, que, que lo oren, que pongan en su corazón realmente de buscar una iglesia que sea... en la que puedan congregarse y realmente estar seguros que, que en esa iglesia hay este espíritu, ¿no? El Espíritu Santo está ahí, que realmente estas personas son obedientes a la palabra de Dios. Luego decimos, ah, dice, versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos, ¿para qué? Para el mal, ¿sí? Entonces, sabios para el bien, ¿sí? Ingenuos, la sabiduría, ¿dónde comienza? En el temor de Dios, ¿no? En el sentido de escoger siempre lo que Él nos manda o lo que dice su palabra. A eso se refiere con el temor de Dios, que tú no quieres, tienes miedo de ofenderlo, ¿sí? A eso se refiere. Y esa sabiduría comienza ahí. Cuando tú haces eso, eres una persona sabia. Entonces dice, sabios para el bien, ingenuos o ignorantes para el mal, ¿sí? Versículo 21 dice, perdón, e ingenios para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Versículo 21 dice, os saludan Timoteo. Mira, acá dice, os saludan. Y ahí va a empezar a dar una lista de nombres. ¿Qué quiere decir? Que ahora menciona a las personas que actualmente están con él en Corinto, ¿sí? Porque Pablo escribe la carta a los romanos desde Corinto, desde Grecia, y va a mencionar quiénes están con él. Dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio. Acá, yo, Tercio, pero si no está hablando Pablo, decimos, no, porque Tercio es el escriba. Dice, que escribí la epístola, os saluden el Señor. Claro, le está dictando Pablo, ¿sí? Dice, que escribí la epístola, la carta, que en realidad es el escribano, porque Pablo, como ya sabemos todos, tenía un problema de visión y esto, bueno, pues lo mantuvo durante toda su vida, ¿no? Y él dictaba las cartas eh, que iba a mandar. Os saluda Gallo, dice, versículo 23, os saluda Gallo,
hospedador mío y de toda la iglesia. O sea, probablemente estaba ahorita en la casa de Gallo escribiendo esta carta a los Corintios con estas personas. Timoteo, Tercio, Jasón, Lucio, todas estas personas, ¿no? Dice, eh, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, ¿sí? O sea, versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Que em, estas personas, estos líderes de la zona estaban presentes, gente colaboradora y líderes que pudieron ser probablemente testigos de lo que se escribía en esta carta, ¿no? No es que Pablo solitito con Tercio, los dos, sin que nadie sepa, no, ellos hacían todo juntos, ¿no? Probablemente los menciona porque son gente íntegra, que tiene buen testimonio en su vida y en la iglesia. ¿Para qué? Para que tú cuando tienes un buen testimonio en tu vida puedes refrendar lo que dices con tus palabras. O sea, al revés, perdón. Puedes tú con tus acciones refrendar lo que dices con tus palabras. ¿Sí? Eh, y bueno, no es solamente una idea de Pablo, ¿no? Sino que el Espíritu también está en estas personas, ¿no? Que forman parte de la iglesia y, y son inspirados de alguna forma porque están todos ahí a referendar, ¿no? Y a edificarse entre ellos. Dice, mm, versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces él habla acá de esta gracia, ¿no? De esta gracia, que es este regalo de salvación que nos dio Cristo, ¿no? Que sea con ustedes, dice, ¿no? Dice acá en esta parte donde habla en el versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ese regalo, o sea, la salvación, que todos hayan recibido la salvación. Y versículo 25, al que puede confirmaros según mi evangelio y en la predicación de Jesucristo. Esta parte, según mi evangelio, ya lo dijimos antes, no tomen esto como algo que está diciendo que, ay, es su evangelio de Pablo, ¿no? De esta persona, ¿no? Sino se refiere como algo como un sentido de pertenencia, ¿no? Como cuando uno dice, yo soy de tal equipo de fútbol, ¿no? Tú eres de ese equipo, entonces se refiere a que su equipo en el evangelio, ¿sí? De su evangelio, por eso abajo dice, confirmaron según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, ¿sí? Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Bueno, pues entonces acá podemos ver también en todo esto que a través de esta carta podemos comprender muchas verdades profundas que sin duda sin la intervención de Dios, de los profetas y de la obediencia de esas personas no podrían ser reveladas a los hombres. Lo vimos antes, ¿no? Que según el Antiguo Testamento, la promesa va dada a todas las naciones a través de Cristo. Y me quedo con esta parte que, que dice, eh, obedezcan a la fe, ¿sí? En el versículo 20, Escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Qué interesante esa palabra, ¿no? Esta de obedecer a la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque uno a veces dice, sí, yo tengo fe, pero ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo haces para que la gente realmente, o sea,
tú no lo haces, ¿no? Lo hace el Espíritu Santo, pero a lo que voy es, ¿cómo te das cuenta que alguien tiene fe, ¿no? Obedezcan a la fe. Me voy a quedar con esta frase y estas palabras porque de eso se va a tratar la próxima carta que vamos a ver, que es la epístola de Santiago, la cual hemos puesto en oración para que sea la continuación de esto que estamos haciendo de leer la Biblia y, y que sea lo adecuado que continúa hasta lo que hemos visto aquí, ¿no? Esta parte de obedecer a la fe. ¿Cuál es ese sentido, ¿no? De, de esta fe que es genuina? ¿Cuál es la diferencia entre una fe que es genuina y que salva y que simplemente, o una fe que simplemente es una fe de la boca para afuera, ¿no? Que realmente no llegó nunca a estar en el corazón de la persona que la puede decir, pero de repente no ha llegado a dar un fruto hasta ahora, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a cerrar en oración. Amado Padre, Dios eterno, a ti sea toda la gloria, la honra y el honor, Señor. Dios se glorifica, Padre mío, tú te glorificas, Señor, en Jesucristo, y, y tu poder se manifiesta, Señor, y todos tus atributos se manifiestan, Señor, en el Evangelio, en esas buenas noticias que nos has dado, Señor, de poder regresar a ti gracias a ese sacrificio que ha hecho Cristo Jesús en la cruz. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta lectura de la Biblia. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia y amor nos haces comprender con nuestras debilidades y nuestros errores todo lo que has hecho por nosotros y lo que está por venir. Solo te pido, Padre amado, que puedas seguir abriendo nuestros ojos a tu verdad y que nuestros corazones estén dispuestos a obedecerte siempre, a pesar de nuestra carnalidad. Esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.